Ahora, hermanos, vamos a leer en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a leerlo todo el capítulo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Tenemos ahora, hermanos, el mensaje a cargo de nuestro pastor Elías. Hemos escuchado y a la vez leído esta porción de la Escritura en el libro de Colosenses 3, del verso 1 al 25.
Y es interesante poder notar la trascendencia que tiene el solo término Cristo. En este libro Pablo hace a Cristo y señala a Cristo como el centro de todo, por el cual existen todas las cosas y en él subsisten, dice la palabra. El día de hoy es abordar el tema ustedes también perdonen, y vamos a tomarlo como punto de referencia el versículo número 13, donde la Escritura dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es interesante que en el marco de donde aparece esta virtud o cualidad cristiana, está ahora sí que unida a otras virtudes que podríamos considerar que son las marcas de un verdadero o genuino cristianismo. Y quiero partir con ese pensamiento: el cristianismo tiene sus marcas, y en estos versos 12 y 13 queremos señalar algunas de ellas. Y quiero señalar que son marcas debido a que evidencian algo. ¿Y qué es lo que evidencian? Bueno, lo primero que evidencian que el cristianismo tiene su fundamento en Cristo. Son marcas del cristianismo, pues estas marcas se deben a lo que Cristo es en su persona, pero también hizo en su obra. En especial, señalar el espíritu perdonador de Jesús. A la luz, pues, el texto mismo dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Toda práctica cristiana se debe a su fundador, y en este caso Jesucristo es el que funda en sí lo que es el cristianismo. Y como se atribuyen estas marcas a Él, ¿cuáles son estas marcas? Bueno, el cristianismo, por lo tanto, nos va a dar evidencia de que es un nuevo ropaje, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ver, de entender y creer las cosas. Por lo que al señalar que esto se debe a Cristo, y Cristo es el que nos perdonó, por lo tanto también nosotros tenemos que perdonar, dice el texto. Hablar acerca de lo que es Cristo y en caso su espíritu perdonador, quiero hacer mención de dos citas. La primera es el libro de Mateo 9, 1 al 8. En este relato bíblico usted puede cotejarlo en su tiempo y en su momento. Jesús, antes de sanar a un paralítico, el texto bíblico va a decir que le perdonó sus pecados. Y en esta persona Jesús obró lo que podemos llamarle no solo la sanidad física. Previo a ello hubo un perdón de pecados, lo cual también representaría la sanidad de su alma. Este acto posiciona a Jesús mismo en igualdad con Dios. Las mismas personas saben que el único que podía perdonar pecado era Dios. De antemano, ese acto de Jesús lo tomaron como una blasfemia. Mas el texto bíblico dice que claramente Jesús está aplicando gracia no solo sanadora, sino también salvadora en la vida de este personaje bíblico. Es posteriormente a Mateo que Lucas capítulo 7 del verso 36 al 50 se hace de manifiesto que Jesús era más que un curador o un hacedor de milagros. A través de esta porción bíblica se ratifica que Él tiene el poder también no solo para sanar, sino también para perdonar pecados. Así lo va a expresar en los versos 47 y 48 de esta porción. Y quedó por claro de manifiesto que Jesús era más que un simple hacedor de bienes. No solo un hombre de bien. También el texto bíblico dice que no solo tenía poder sobre el cuerpo, sino también sobre el alma y la condición física como espiritual del hombre. En base a lo que ya Pablo nos ha dicho, hemos citado estos dos textos porque así lo expresa: de la manera que Cristo os perdonó. Y ahora el texto bíblico amplía el panorama y dice: así también hacedlo vosotros. Por lo que no solo tenemos que hacer referencia a lo que Jesús hizo, ahora también como el cristiano es parte de lo que es el cristianismo como tal,
Es allí donde también tenemos que tomar en cuenta que las marcas del cristianismo expresadas en estos versos 12 y 13 evidencian no solo que el cristianismo procede de Cristo, sino que también evidencian la relación que el cristiano guarda con Cristo. Aquí encontramos indicadores que develan identidad. ¿Qué identidad habla el texto? El texto bíblico va a decir que a los cristianos se les va a instar a vestirse. Y el versículo número 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Seguido de estas identidades, se indica que estas cualidades, según el apóstol Pablo, se constituyen en la marca genuina del verdadero cristianismo. Llevar pues entonces la misericordia, la benignidad, humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia y el perdón. De esta manera entonces el texto de la Biblia nos está dando relevancia o significancia en notar que estas cualidades mencionadas tienen que ver específicamente con relaciones personales. Tenemos que entender que el cristiano es parte de una comunidad y esta comunidad se debe de mantener relaciones personales como tal. Y es sorprendente que dentro de estas cualidades mencionadas, según Pablo, vestidos, dice el texto de la Biblia, se omiten algunas palabras conocidas entre nosotros que podrían ayudar a coadyuvar a las buenas relaciones. Podemos pensar en eficacia, podemos pensar en inteligencia, podemos pensar en diligencia o creatividad. Y se omiten no porque no son cosas importantes, sí ayudan. Sabemos bien que el asistir a la iglesia, cuando así se nos dé la oportunidad nuevamente, la puntualidad cuenta mucho. El esmero, el esfuerzo, el cumplimiento a nuestros deberes litúrgicos cuentan mucho también. Pero en este texto, las grandes virtudes no son las hazañas que humanamente pudiéramos hacer, por lo muy diligente, por lo muy puntual, por lo muy cumplido que pudiéramos hacer, por lo muy creativo que esas gracias pudieran darse en nosotros. Este texto está aludiendo a grandes virtudes cristianas que se pudieran considerar que son básicas, pero que sin duda van a gobernar nuestras relaciones humanas. El cristianismo es una comunidad, tiene su lado divino en el sentido de que la inefable paz de Dios está con nosotros y nos insta a estar en paz con Él para con los demás, pero también tiene su lado humano, es decir, que se tiene que solucionar de manera victoriosa el problema de la convivencia, el acercamiento y las relaciones personales entre quienes conformamos esta iglesia que es la iglesia del Señor. Acorde a lo que Pablo va a estar enseñando a la luz del libro de Colosenses, tenemos que tomar en cuenta que Cristo es el todo y el todo. El texto bíblico así lo expresó en el capítulo 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo que desde el capítulo número 2 también tenemos que tomar en cuenta que ya Pablo trae como hilo de pensamiento la centralidad y la supremacía de Cristo, no solo en la creación, sino también en la iglesia. Y es el versículo número 10 donde la Escritura va a decir, capítulo 2, verso 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? En Él estáis completos. Esto nos hace ver que la práctica cristiana no tiene razón de ser, si en realidad no tiene como fundamento y como antecedente la persona de Cristo. Es así que sin Cristo no hay cristianismo y por ende no hay cristianos. Quiero hacer una mención, ¿por qué hago mención de esto? Bajo el contexto del capítulo 2, Cristo es central en la vida de la iglesia y en la vida de todo cristiano. Pero de igual manera, el cristiano se debe a lo que Cristo ha hecho en él. El texto bíblico va a decir que Cristo en el cristiano ha dado vida, le ha hecho renacer,
para una nueva vida en Cristo. Por lo que al inicio tuvimos la lectura general de este capítulo número 3 y específicamente solo aludiré a los versos que comprenden la idea que quiero hacer de manifiesto. El capítulo 3, verso 1 al 4, estamos hablando que sin Cristo no hay cristianismo, entonces el cristianismo tiene sus realidades. Realidades que la podemos ver en las siguientes expresiones en el marco del verso 1 al 4. Aquí lo denotan, expresiones como habéis resucitado con Cristo, dice el verso 1. El verso 3 dice habéis muerto. Y el verso 4 dice Cristo vuestra vida. El creyente, por lo tanto, vive en base a estas realidades, las cuales le instan a buscar, según estos versos, las cosas de arriba, mantenerse en una plena relación con Dios en Cristo y a la vez con una esperanza de gloria. Los versos 5 al 11 de este capítulo 3 también nos hacen de manifiesto realidades del cristianismo, que en sí engloban demandas o tienen sus demandas. Existe un gran contraste entre la vida según Dios y la vida ajena o que se lleva lejos de Dios. El cristiano, por lo tanto, es llamado a marcar diferencias. Y estos contrastes entre la vida con Dios y sin Dios en su propia vida. Es así como podemos leer dentro de los versos 5 al 11 expresiones como haced morir, verso 5. Dejad también vosotros todas estas cosas. Y el verso 8 va a describir o enlistar qué cosas debemos de dejar. Pero de igual el verso 9 va a decir expresiones como no mintáis. Y el término no mintáis está conectado así de manera enfática en cuanto a una nueva realidad de vida. Despojaos del viejo hombre, dice, y haberse vestido o revestido del nuevo hombre creado según Dios. Y en verdad, entonces, ya no se trata del hombre como tal, ya no se trata de nosotros, más bien se trata de ejemplificar la vida de Cristo en uno. Según el verso número 11, que Cristo es el todo y está en todos. De igual manera, esta forma de entender el cristianismo y decir que estas virtudes señaladas en el verso 12 y 13 son marcas del cristianismo, pero en sí también tenemos que reconocer que no tienen subsistencia por sí solas. Hay algo más allá que la sustenta. Y los versos 14 al 17 del capítulo número 3 nos van a hacer ver que el cristiano nacido de nuevo por sí solo no puede subsistir. Sabemos bien que debe de vivir en esa correspondencia y esa relación de vida con Cristo. Pareciera pues entonces que el cristiano en sí solamente ya con tener su Biblia y signario y el cumplir con sus deberes religiosos, pareciera ser más que suficiente. Puede salir a su trabajo, puede estar en familia, puede ir con los amigos, puede practicar deporte, muy ajeno a su relación personal con Cristo. Mas este texto de la Escritura nos va a señalar que es de vital importancia comprender el vínculo que se tiene como cristiano con Cristo y inmerso dentro de una comunidad que es la comunidad cristiana. Es por eso que es menester reconocer que las marcas solo son eso, mas necesitan realidades que le den sustentabilidad. Es así como estos versos encontramos aquello que sustenta la nueva vida que gracias a Cristo tenemos. Verso 14 dice que es el amor sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El verso 15 va a decir la paz de Dios gobierne vuestros corazones. El verso 16 va a decir la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y el verso 17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús, el cual va a conllevar a darle gracias a Dios Padre por medio de Él.
el texto bíblico ha señalado entonces, reiterando el verso número 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En otra porción bíblica es el Evangelio según San Juan capítulo 13, donde Jesús dice esta expresión: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Aunque ahí ciertamente se refiere al servicio, este texto bíblico también nos va a hablar que también tenemos que ejemplificar o seguir el ejemplo de Cristo en muchas otras áreas de su vida. Ya Mateo ha dicho que tenemos que aprender de Él, porque Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y específicamente tenemos que imitar su ejemplo o su espíritu de perdón o perdonador, como ya lo he citado a la luz del libro de Mateo y el libro de Lucas. Ahora, si el cristianismo tiene sus realidades, este texto bíblico está aludiendo a una realidad que es el perdón. Y ese perdón ha sido otorgado al creyente. Y el creyente debe, en base a esa realidad, también hacer realidad que otros también vivencien el ser perdonados. Así que, como si fuera una nota periodística, podríamos decir: hemos sido perdonados. Como Dios nos perdonó entonces, así también nosotros debemos perdonar. En Cristo entonces, el pecado ha sido removido. Fuimos perdonados. Y en el contexto de Colosenses, el apóstol Pablo ya ha hablado con antelación acerca del perdón que en Cristo tenemos. Y ese capítulo 1 de Colosenses, verso 14, donde el texto va a decir, viene hablando desde el versículo número 9 acerca de la obra redentora de Jesús, y específicamente en el versículo número 13 y 14 dice este texto: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el capítulo 2, versículo número 13 también va a hablar de esta realidad. Ya se ha mencionado que es en Cristo que hemos sido bautizados por orden de Cristo, y dice el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, señalando, perdonándoos todos los pecados. El perdón como tal es mencionado aquí y otorgado, que es otorgado al creyente. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no es una cuestión solo del Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento era un tema que se venía hablando, se venía ejemplificando, se venía otorgando. Específicamente quiero señalar el libro de los Salmos, por citar uno de ellos, el Salmo 103. Quiero dar lectura en los versos 10 al 13. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y cierra el verso 14 diciendo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora bien, aquí se está partiendo del perdón divino, porque el texto, regresando a Colosenses, capítulo número 3, verso 13, de la manera que Cristo os perdonó, pues el texto está apuntando al perdón que Dios nos otorga en Cristo, pero también no pasa por alto que el perdón no es una cuestión que se da en la relación vertical de Dios para con nosotros, sino que también se da en una relación horizontal entre hombres, en la relación que se guardan para con ellos. Hemos señalado entonces que con antelación también que este texto está apuntando, señalando hacia las relaciones personales,
ayudarnos a la convivencia que como iglesia hemos de tener y hemos de mantener también. Por lo que el perdón también debe existir en el plano humano. No se diga en la comunidad de creyentes, tal y cual se está presentando en este libro de Colosenses. Y este acto ha de realizarse teniendo como base o fundamento el perdón que Dios otorgó al creyente. Ese le da base para que él también pueda perdonar a otros. Ahora, el texto bíblico es claro. Está diciendo, Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo, por lo tanto, enseñó a sus discípulos a orar. Usted ha de recordar Mateo 6:12, que dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De igual forma, esta manera en que Cristo enseñó a orar a sus discípulos, también no solo les enseñó a orar, también les enseñó a perdonar. Cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces debería perdonar a su hermano que pecara o le ofendiera, el texto de la Biblia dice, Pedro contestó, Señor, hasta 7. Jesús dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En el libro de Mateo 18:22 así lo expresa. Y aunado a esto, dio una parábola conmovedora que termina con estas palabras. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, según el capítulo 18, verso 35. El Señor, por lo tanto, subrayó la importancia de poder tomar en cuenta sus preceptos y específicamente su propio ejemplo. Mientras Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 lo registra. Pero también hemos de recordar que podemos llamarle uno de los discípulos posteriores a la resurrección de Jesús en Jerusalén, llamado Esteban, seguía el ejemplo de Cristo. Cuando al ser lapidado hasta la muerte, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. A la luz del libro de Hechos, capítulo 7, verso número 60. Es así pues donde hemos dado sustento para que cada uno de nosotros tome en cuenta una realidad, que no es tu realidad por ti sola, es una realidad que Dios hizo posible en Cristo. Cristo nos perdonó, dice, así también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Por lo cual, esto es una cuestión espiritual, es una cuestión de relación de vida, especialmente con Cristo, su palabra y la guía del Espíritu Santo. Por lo que el texto bíblico nos va a decir que no es algo que podemos lograr por sí solo, por nosotros mismos. Requerimos de la gracia del Señor para poder lograrlo. No en vano entonces el texto bíblico ha dicho, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si esto acontece y sucede así, seguramente tendremos la gracia de Dios para poder tener gracia para con otros, y así como fuimos perdonados, nosotros también podamos perdonar. Que el Señor nos ayude en esta tarea y que con su gracia la convivencia y las buenas relaciones en familia como creyentes sean fructíferas y de mucha bendición. Gracias a Dios por la palabra que ha sido expuesta, palabras de vida, palabras que queden en nuestro corazón para que las llevemos en práctica cada día, hermanos, y honrar a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno 410.
con nuestros labios y nuestra vida, alabemos a nuestro Dios. A continuación tenemos la bendición pastoral. Bien, hermanos, en medio de un contexto hostil, de luchas, de pruebas, quiero hacer mención del firme deseo del apóstol Pablo para que la iglesia tomara como bandera y como principio el amor y la paciencia de Cristo. Y bajo ese pensamiento quiero que cada uno de nosotros nos quedemos y nos guardemos. El libro de 2 Tesalonicenses, versos 3 y 4 dice: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os ha mandado. Con este pensamiento y esta bendición del Señor, hermanos, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que amemos como Dios ama, que seamos pacientes como Cristo fue paciente. Hermanos, damos por terminada la transmisión de este culto. Seguimos pendientes a que por este medio podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Les deseamos que sigan gozando, disfrutando de sus bondades, de sus cuidados. Un cariñoso saludo para todos en Cristo Jesús.